Muy buenas a todos, sean bienvenidos al primer video del año 2023 aquí en el canal del Relator JS. Para esta ocasión les traigo las partes 3 y 4 del capítulo 4 del volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. En la parte anterior vimos a algunos de los estudiantes y a la profesora que irán de viaje a un pequeño pueblo para ayudar en sus campos de cultivos. Por otra parte tuvimos a Hajime, Yu y Shia llegando finalmente al lugar donde tendrán la batalla final. Y dicha batalla final será contra la libertadora Milady Raizen, que resulta que no estaba muerta. Bueno, apareció en forma de espíritu controlando un caballero golem gigante. Finalmente, después de una conversación entre Hajime y Milady, comenzó la pelea para vencer al laberinto del desfiladero Raizen. Ahora veremos cómo se desarrolla esta pelea y veremos las conclusiones de la misma. Espero que disfruten el relato de la pelea y ya de una vez les agradezco que la continúen apoyando. Entonces, sin más que decir, empezamos. Volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 4. Milady Raizen. Parte 3. ¿La mataste? Shia, cada vez que alguien dice eso, el enemigo sigue vivo. Shia estaba lista para empezar a celebrar, pero Yue la derribó, y al final la advertencia de Yue resultó ser correcta. Un puño ardiente se abrió paso a través del humo. Milady barrió con su mano, quitando el humo. Al despejarse el humo, vieron que mientras los antebrazos de Milady se desmoronaban aquí y allá, ella no había sufrido ningún daño grave. Agarró uno de los bloques flotantes cercanos y lo aplastó, usando las partículas para restaurar su propio cuerpo. Enhorabuena por dar el primer golpe, pero estoy segura de que puedes hacerlo mejor que eso. Vamos, puede que tenga el hechizo que buscas, pero soy bastante fuerte, así que trata de no morir. Acompañada de una risa alegre, Milady disparó el mayal que llevaba en su brazo izquierdo hacia Hajime. No había cuerda, por lo que el mayal atado al extremo de un brazo corría repentinamente hacia ellos. Debe haber sido capaz de controlar la dirección de su gravedad como los otros golems, por lo que hizo que el mayal cayera sobre ellos. Hajime y las demás saltaron a una plataforma cercana para evitarlo. El mayal destrozó el bloque del que acababan de saltar y, como si estuviera nadando por el aire, se dio la vuelta y regresó a la mano de Milady. Muy bien, Yue, Shia, vamos a derribar a Milady. Está bien. ¡Entendido! Al grito de Hajime, la batalla final del laberinto de Raizen, uno de los 7 grandes laberintos, comenzó en serio. Los caballeros golems que habían estado a la espera hasta entonces de repente entraron en acción. Como si estuvieran en el pasillo, se lanzaron a sí mismos como balas a Hajime y a las demás, y luego cayeron directamente sobre ellos. Yue despejó con ligereza el camino, empujó una de sus cantimploras hacia adelante y la giró de un lado a otro. El agua, altamente comprimida, salió disparada con una fuerza considerable y cortó a través de los golems como un láser. ¡Ja! Bastante bien, pero hay 50 de estos golems infinitamente regenerándose y ¿serás capaz de derrotar a todos a la vez? Con una carcajada malvada, Milady volvió a disparar su mayal. Shia saltó del camino y se subió a un bloque con forma de pirámide. Mientras tanto, en lugar de esquivar, Hajime vació la recámara de Donner sobre Milady. Solo hubo un disparo, pero las 6 balas fueron disparadas. Las 6 balas golpearon el mayal casi simultáneamente. Incluso una gigantesca masa de metal como el mayal no podía ignorar las 6 balas mejoradas con cañón de riel, y así fue lanzada lejos de Hajime. Mientras tanto, Shia saltó de su plataforma y golpeó a Druken en la cabeza de Milady. Milady dijo: puedo ver a través de tus trucos. Ella mandó a volar a Shia a través del cielo. Había reorientado su gravedad. Apretando los dientes, Shia apretó el gatillo de Druken mientras gritaba: ¡maldita seas! Hubo una explosión concentrada a lo largo de la cara del martillo. El retroceso de la explosión le permitió corregir su trayectoria. Se giró 3 veces antes de dar un golpe respaldado por el poder de la fuerza centrífuga directamente a Milady. Milady levantó su brazo izquierdo para protegerse, pero el golpe de Shia fue tan poderoso que le aplastó el brazo por completo. Sin embargo, Milady parecía despreocupada y golpeó a Shia con su brazo aplastado. La fuerza del golpe la hizo volar. De alguna manera se las arregló para estabilizarse disparando a Druken varias veces y luego hizo un aterrizaje de emergencia en una de las plataformas flotantes. Parece que está bien. Oye, Yue, ¿qué clase de entrenamiento le diste a esa chica? La acorralé un poco. Ya veo, no me extraña que sea tan buena sobreviviendo. Hajime asintió con aprobación mientras veía a Shia regresar, saltando de bloque en bloque. La cantidad de goles que los rodeaban era más de lo que Yue podía manejar sola.
Hajime sacó a Metzeley, su arma Galtin de su tesoro oculto. Luego, espalda con Yue, empezó a disparar 12.000 rondas de muerte por minuto. La pistola Galtin de 6 cañones giró a velocidades ridículas mientras disparaba. Los disparos resonaron por toda la habitación y rayas de luz roja llenaron el aire mientras una lluvia de balas despedazaba a los golems, enviándolos a todos a las profundidades. Los caballeros intentaron rodearle y cogerle por detrás, pero fueron derribados por los chorros de agua de Yue. En cuestión de segundos, más de 40 golems se habían convertido en trozos de roca fracturada, cayeron sin ceremonia hasta lo que había debajo, volverían completamente reconstruidos por supuesto, pero al menos no los molestarían por un tiempo, y eso significaba que tenían tiempo suficiente para acabar con el golem Milady. Milady gritó: ¿qué demonios fue eso? Nunca he visto ni oído nada parecido, pero Hajime ignoró su pregunta y volvió a meter a Metzeley en su tesoro oculto. Luego sacó a Donner de su funda y gritó con una voz lo suficientemente fuerte para que Shia lo escuchara: el corazón de Milady está donde estaría el corazón de un humano, ¡destrúyelo! Milady preguntó: ¿cómo rayos sabes eso? Claramente sorprendida. Ni siquiera se le había ocurrido que Hajime podría tener un ojo de demonio que pudiera ver el flujo de maná. Ahora que conocían el punto débil del golem Milady, los ojos de Yu y Shia brillaron con una luz depredadora. Ni siquiera quedaban 10 golems regulares para proteger a Milady. Mientras coordinaran sus ataques, podrían sacarle el corazón. Hajime saltó de plataforma en plataforma buscando acercarse a Milady. Con su cañón de riel debilitado, sería difícil derribar el núcleo de Milady, y así tendría que confiar en un disparo a quemarropa para volar su armadura y luego destruir su núcleo con una granada. Pero por frívola que fuera su actitud, Milady seguía siendo una libertadora capaz de utilizar magia antigua. Dudaba que fuera tan fácil de vencer. Los ojos de Milady brillaron y una de las plataformas que flotaba por encima cayó hacia Hajime. Nunca dije que los caballeros eran lo único que podía controlar. Hajime la ignoró y activó otro de los rasgos de su brazo izquierdo. Con un estruendoso sonoro, una onda expansiva salió de su codo, más específicamente un disparo de escopeta. No pudo ser acelerado con su campo eléctrico, pero el estallido contenía mucha más roca explosiva que las balas de Donner. Sin embargo, el retroceso era también mucho más fuerte a su vez. Hajime voló por el aire, evitando por poco la plataforma que caía. De alguna manera se las arregló para aterrizar en el bloque al que apuntaba. Naturalmente, Milady también intentó dejar caer el bloque sobre él ahora que había aterrizado, pero antes de que ella pudiera, Shia saltó detrás de ella apuntando a su cabeza. Ya que necesitaba mostrar sus ojos antes de controlar las plataformas, Shia había decidido aplastarlas junto con el resto de su cara. Desafortunadamente, Milady se dio cuenta de que Shia llegaría a tiempo, así que le envió los golems que le quedaban cuando aún estaba a mitad del salto. En el cielo Shia estaba indefensa, pero justo antes de que la espada de un caballero la cortara en dos, de repente, Yue apareció detrás de ella y cortó a los golems en pequeños trozos con su hechizo de ruptura. Shia le agradeció. Ahora, con los obstáculos eliminados, bajó su martillo con todo el poder de su cuerpo fortalecido. ¿Realmente crees que puedes vencer a un golem en un concurso de fuerza? Como para demostrar su punto de vista, Milady se dio la vuelta y giró su puño derecho hacia Shia. Hubo un estruendoso choque cuando el nudillo de calor de Milady y el Druken de Shia chocaron. Las ondas de choque fueron lo suficientemente poderosas como para hacer que todas las plataformas cercanas se alejaran. Shia emitió un grito bestial mientras luchaba por atravesar el puño de Milady. Sin embargo, fue incapaz de igualar la fuerza del golem, por lo que quedó asombrada. Shia gritó fuerte mientras volaba por el aire. Su cuerpo había sido temporalmente aturdido por el puño de Milady y no había plataformas flotantes en la dirección en que se dirigía. A este paso caería al fondo, pero de repente Yue saltó a su lado, agarrándola a medio vuelo. Usó la corriente ascendente para corregir su trayectoria hacia una plataforma cercana. Vaya, tienes un pequeño equipo muy bien coordinado allí. Lo sé, ¿verdad? Milady miró a Yu y a Shia con su voz engreída, pero en ese momento otra voz resonó a su lado. Mientras Milady se giraba sorprendida, vio a Hajime. Había disparado un ancla en el hueco de su armadura y encontró un punto de apoyo. En sus manos estaba el rifle antimaterial Schlagen, acelerado por campo eléctrico apuntando directamente a su corazón. Las chispas volaron a lo largo del barril de Schlagen. Milady estuvo a punto de decir algo, pero fue interrumpida por el sonido de una bala disparada. El disparo a quemarropa hizo que Milady volara hacia atrás, borrando la armadura alrededor de su pecho. Con su campo eléctrico debilitado, Schlagen era tan poderoso como Donner lo era normalmente.
Aún así, eso fue más que suficiente para destruir la armadura metálica. Incluso en este laberinto, Donner era lo suficientemente poderoso como para volar la armadura normal de los caballeros golems, y como Milady parecía estar hecha del mismo material, lo máximo que podía haber hecho con su armadura era hacerla más gruesa. Humo surgió de su pecho mientras volaba hacia atrás y el retroceso hizo que Hajime volase en la dirección opuesta. Disparó otra ancla a una plataforma cercana y se subió a ella. Luego miró más de cerca lo que había sido de Milady. Yu y Shia también saltaron a plataformas cercanas. ¿Le diste en el núcleo? Definitivamente sentí el golpe, pero... Realmente espero que este sea el final. Yue parecía cautelosa, mientras que Shia parecía esperanzada. La expresión de Hajime, por otro lado, era ilegible. Como esperaba, Milady empezó a acercarle plataformas cercanas como si nada hubiese pasado, y le habló a Hajime con una voz llena de admiración. ¡Hombre! Eso estuvo cerca. En realidad pensé que estaba acabada. Si este laberinto no hubiera disipado el maná y ese artefacto hubiera sido capaz de disparar a toda su potencia, realmente habría mordido el polvo. Sí, soy una genio por pasar tanto tiempo haciendo mi laberinto así. Todo lo que escuchó del golem Milady fueron palabras de admiración, pero hacia ella misma, a las que Hajime no prestó atención. Su expresión era sombría. Detrás de su armadura normal había otro conjunto de armadura negra azabache. Schlagen ni siquiera había sido capaz de rasguñar eso. Recordó haber visto esa armadura antes. Milady notó hacia dónde se dirigía la mirada de Hajime y señaló su armadura negra azabache mientras hablaba alegremente. Así que estás interesado en esto, ¿eh? Pero antes de que pudiera continuar, Hajime escupió una maldición y contestó a su pregunta. Maldita sea, es Asamtium. El Asamtium era el metal más duro del mundo. Un montón del equipo del propio Hajime también fue forjado con él. Incluso una capa ligera de ella sería lo suficientemente fuerte como para soportar un disparo a toda potencia de Donner. No me extraña que Schlagen no le hiciera nada. Romper el Asamtium es casi imposible, lo que hizo que Hajime curvara sus cejas. ¡Oh! ¿Ya lo sabías? Bueno, supongo que eso tiene sentido. Después de todo, le ganaste el calabozo de Ochan. No hay forma de que alguien capaz de usar la magia de creación no lo sepa. Ahora, ya que finalmente estás empezando a desesperarte un poco, ¿qué tal si empezamos con la segunda ronda? Milady terminó de reparar su armadura exterior con materiales robados de las plataformas y disparó su mayal mientras corría hacia adelante al mismo tiempo. ¿Qué hacemos ahora, Hajime-san? Aún no nos hemos quedado sin opciones, pero primero tenemos que sellar sus movimientos de alguna manera. Está bien, déjamelo a mí. Shia estaba a punto de entrar en pánico cuando se dio cuenta de que carecían de suficiente poder de fuego, pero Hajime aún tenía una carta del triunfo bajo la manga. Necesitaría impedir que el golem Milady se mueva para usarlo. Cuando él se lo mencionó a Shia, ella recuperó su compostura en su mayor parte, y junto con Yue se prepararon para saltar fuera del camino del Mayal. Sin embargo... Esta vez no, dijo Milady con voz alta mientras empezaba a girar el bloque sobre el que estaban parados. Hajime y las demás perdieron el equilibrio. El Mayal chocó contra su plataforma con una fuerza abrumadora. El trío fue arrojado lejos de su ahora pulverizado punto de apoyo. Antes de que Milady pudiese volver a atacar, Hajime se agarró a sus cadenas. Yu usó los restos desmoronados de su vieja plataforma como punto de apoyo mientras ella usaba corriente ascendente para llevarla a un lugar seguro. Mientras tanto, Shia maniobró hacia una plataforma cercana, usando los estallidos explosivos de Druken para propulsarla. Luego, Milady siguió moviendo su nudillo de calor hacia ellos. Lograron evitar un impacto directo, pero el calor de la explosión generada por el impacto aún los quemaba. Incluso mientras gritaban de dolor no paraban de pelear. Yu usó ruptura para cortar el brazo de Milady, mientras que Shia activó la estaca de Druken y la clavó en la armadura de Milady. Aunque la ruptura de Yue consiguió cortar parte del brazo de Milady, no pudo cortarlo por completo. Volvió a ponerse a salvo con una expresión de frustración. Por otro lado, Shia había logrado trepar por el hombro izquierdo de Milady y apuntó un golpe directo a su cabeza. Sin embargo, Milady volvió a cambiar la dirección de su gravedad, haciendo que Shia perdiera el equilibrio y cayera. Shia gritó al caer. Hajime se sacudió de la cadena del Mayal y cogió a Shia en el aire. Ella gritó alegremente. Finalmente Hajime la llevaba en brazos como siempre había querido. Aunque sabía que no era el momento, no podía evitar estar feliz, pero por supuesto, Hajime tuvo que arruinar el momento. La levantó con una mano como si lo hubiera arrojado a una multitud de monstruos. Hajime le gritó a Shia, hazlo de nuevo. Con un ruido metálico, Hajime recargó su escopeta de brazo y la volvió a disparar. Comenzó a girar en su lugar y usó la fuerza centrífuga para ayudar a su lanzamiento.
Shi emitió un grito enfurecido y de desesperación: «Hajime-san, maldito bastardo», mientras preparaba a Druken. Justo cuando ella pensó que su deseo había sido finalmente concedido, él la había tirado a los lobos otra vez. XD. Incluso la propia Milady se sorprendió por la crueldad de las acciones de Hajime. Sin embargo, aún así se movió para interceptar y cerró el puño con su mano derecha, pero antes de que pudiera disparar su nudillo de calor, la cadena que había regresado junto con su mayal explotó. Milady gritó sorprendida: «¿Qué fue eso?». Cuando aún estaba colgando de la cadena, Hajime le había clavado un gran número de granadas. La fuerza de la explosión voló la mitad de la cadena y arruinó el brazo izquierdo de Milady. Las ondas de choque fueron lo suficientemente fuertes como para desestabilizarla, y fue en ese mismo momento que Shi apareció con Druken en la mano. Con un enérgico grito, Shi apretó el gatillo de Druken, disparando un aluvión de proyectiles de escopeta. El retroceso aceleró su martillo a una velocidad supersónica. Milady levantó reflexivamente su dañado brazo izquierdo para protegerse, pero Druken lo golpeó con tremenda fuerza, pulverizando lo que quedaba del brazo de Milady, rompiéndolo del hombro hacia abajo. La fuerza de su swing hizo girar a Shia en espiral por el aire. Tratando de vengarse por su brazo izquierdo destruido, Milady giró su nudillo de calor hacia abajo sobre la indefensa Shia, pero antes de que pudiera llegar, un chorro de agua surgió desde abajo y golpeó el área que había sido cortada antes. Una segunda oleada de agua fue suficiente para cortarlo completamente, así que Milady también perdió su brazo derecho. Yue sonrió triunfalmente mientras decía: «Ja, bajaste la guardia». La fachada de Milady finalmente se rompió y la ira se derramó en su voz diciendo: «¿Cómo te atreves?». Mientras tanto, Hajime había usado su ancla como péndulo, balanceándose sobre ella para atrapar a Shia, pero esta vez no estaba siendo cargada como una princesa. En vez de eso, la sostuvo bajo su brazo como un saco de papas. «Hajime-san, esa fue la oportunidad perfecta para llevarme como una chica de verdad. No merezco una recompensa. Lee un poco el estado de ánimo». «Por favor, no hables de mí como si fuera tonto o algo así. De hecho, ¿por qué no aprendes a leer el estado de ánimo? Siempre estás tratando de transformar cada situación en una oportunidad para satisfacerte». Shi empezó a quejarse en el momento en que aterrizaron, pero Hajime la hizo callar con una cansada refutación. Por alguna razón, Milady no usaba las plataformas cercanas para reparar sus brazos. En vez de eso, estaba mirando al cielo, sus ojos brillando intensamente. Hajime se puso tenso. «Tengo un mal presentimiento sobre esto». Shia, que estaba a su lado, también palideció. Shia le gritó a Hajime y a Yue que corrieran. Hajime asumió que la visión futura de Shia debe haberse activado de nuevo. Eso solo podría haber significado que algo que amenazaba su vida estaba a punto de estar en su camino. Hajime no miró rápidamente a Yue, que estaba cerca, antes de prepararse. Un segundo después sucedió. Toda la habitación retumbó. Empezaron a llover rocas desde el cielo. No eran rocas. Milady estaba derribando todo el techo sobre ellos. «Ja. Aquí está mi venganza. Aparte de los caballeros, puedo dar órdenes a múltiples objetos a la vez, pero puedo hacer que todo caiga. Buena suerte esquivando todo eso». Las palabras de Milady irritaron a Hajime, pero no había tiempo para preocuparse por ella. Había algunas plataformas que formaban parte de la pared de la sala, pero su techo estaba hecho casi en su totalidad de plataformas. Cada una de esas plataformas pesaba fácilmente 10 toneladas y caían tan espesamente como gotas de lluvia. Sudor frío caía por la frente de Hajime. Hajime abrazó a Shia y balanceó su ancla para reagruparse con Yue. Ella también saltaba de plataforma en plataforma para tratar de llegar a Hajime. Mientras tanto, Milady seguía mirando al techo. También lo había mencionado antes, pero la forma en que controlaba las plataformas era diferente a la forma en que controlaba a los golems. A juzgar por la rapidez con que se adaptaron a su situación, los golems deben haber tenido cierto nivel de autonomía, por eso podía coordinar con ellos y darles órdenes sofisticadas. Sin embargo, dar órdenes precisas a cosas sin autonomía era difícil, por lo que solo podía controlar uno o dos objetos a la vez. Incluso dar órdenes tan simples como caer a numerosos objetos ocupaba toda su concentración. El tiempo que les llevó concentrarse también le dio a Hajime y a Yue tiempo suficiente para reagruparse. En el momento en que los tres se encontraron, el cielo empezó a caerse. Cuando el temblor finalmente se detuvo, fue reemplazado por una serie de fuertes estampidas a medida que las plataformas comenzaron a caer. Peor aún, debido a que Milady podía controlar la trayectoria hasta cierto punto, las plataformas estaban fuertemente concentradas donde Hajime y las otras estaban paradas.
Considerando el hecho de que Milady probablemente no tenía la intención de suicidarse también, Hajime adivinó que el espacio a su alrededor debía ser seguro. Sin embargo, las rocas que caían estaban casi sobre ellos, y solo tuvieron tiempo de juntarse cerca de una pared. Era demasiado tarde para intentar huir por ella. Hajime les dijo a las dos que se agarraran de él. En el momento en que se agarraron, Hajime sacó a Orkan de su tesoro oculto. Luego empezó a disparar misiles contra las rocas que bajaban del techo. Cada misil encontró una marca y Hajime pulverizó roca tras roca. El cielo, que había sido cubierto de piedra gris, finalmente comenzó a mostrar algunas grietas debido al bombardeo de Orkan. Trozos de cielo podían finalmente verse a través del manto de piedra. Hajime devolvió a Orkan a su tesoro oculto y en su lugar sacó a Donner y Slack disparando repetidamente a ambos. Para aumentar sus posibilidades de supervivencia en un 1%, Hajime calculó con precisión dónde tenía que disparar para romper los fragmentos correctos y luego los derribó con precisión. Pero incluso él no podía hacer mucho, las rocas finalmente estaban sobre ellos. Después de asegurarse de que Yu y Shia aún se mantenían unidas, Hajime activó una de sus habilidades mágicas especiales, Rift Wall. De repente, el mundo se ralentizó a su alrededor y Hajime pudo ver cada trozo de muerte que caía hacia él. Usando la mínima cantidad de movimiento posible, Hajime se abrió paso ágilmente a través de las rocas que caían. Al mismo tiempo recargó sus pistolas y disparó a las rocas que no podía esquivar. No podía permitirse cometer ni el más mínimo error, ni siquiera el nivel de percepción que tenía cuando se enteró por primera vez de Rift Wall. En la lucha contra el guardián del laberinto de Orcus sería suficiente. Necesitaría superar todos sus límites para sobrevivir. Hajime activó otra de sus habilidades, romper límite. La luz carmesí envolvió su cuerpo y luego se disipó unos segundos después. Normalmente romper límite triplicaría sus estadísticas base, pero debido a que el maná se dispersaba al ser liberado del cuerpo se volvió ineficaz. Esto se debió a que romper límite logró sus efectos envolviendo a su usuario en un aura de maná, pero también envolvió el interior del cuerpo del usuario con otra capa de maná, lo que significaba que incluso si el fortalecimiento se hacía ineficaz, sus sentidos aumentados por el uso de la habilidad permanecían. Estaba rompiendo sus límites en el sentido literal de la frase. Naturalmente, esto puso una gran carga sobre su cuerpo, especialmente porque ya había mejorado sus sentidos al límite antes con Rift Walk. Si su cuerpo no hubiese sido transformado por la carne de monstruo, se habría roto por el esfuerzo de sus propias habilidades. Como estaba, Hajime seguía sangrando por sus ojos y nariz debido a la carga. Con movimientos fluidos esquivó la muerte por un pelo una y otra vez. Esto era aún más impresionante porque Yu y Shia aún se aferraban a él. Saltó de una plataforma que se desmoronaba a otra plataforma que se desmoronaba con un nivel de equilibrio divino, a veces incluso usando las rocas que caían como puntos de apoyo. Ahora que el tiempo se movía en cámara lenta, Hajime pudo ver las grietas de cada piedra al pasar. Hacía mucho tiempo que había sobrepasado los límites de cualquier humano. Hajime continuamente encontraba el único hilo de vida en un mar de muerte. Milady, que estaba mirando desde el otro lado de la habitación cerca de la lejana muralla, parecía como si Hajime hubiese sido tragado por el aluvión de rocas. Lucharon duro, pero supongo que no pudieron soportar ese tipo de bombardeo. Ligeramente decepcionada, las pocas plataformas que no habían sido totalmente destruidas flotaban sin rumbo entre los restos del cielo caído. Bueno, supongo que fue demasiado para ellos después de todo, pero si ni siquiera pudieron sobrevivir a esto, nunca habrían sido capaces de enfrentarse a esos bastardos. Pensé que ya te había dicho que no me importa tu lucha contra esos bastardos. Milady escuchó una voz familiar. Era la voz de ese niño arrogante de pelo blanco que llevaba un parche y usaba artefactos que nunca antes había visto. Era la voz de Hajime. Milady se dio la vuelta, su voz una mezcla de sorpresa y alegría. Miró a Milady desde su posición en una de las pocas plataformas intactas. Estaba sangrando por el ojo y la nariz, pero por lo demás parecía ileso. Estaba segura de que lo había visto ser tragado por el aluvión de rocas, pero ahí estaba, de pie ante ella. Hajime sonrió victorioso. ¿Cómo sobreviviste? No me importa decírtelo, pero ¿no crees que deberías preocuparte por otra cosa? La confusión de Milady desapareció un instante después cuando un ataque mágico la golpeó. La fría voz de Yue resonó por la destartalada cámara cuando liberó su hechizo ruptura, y múltiples chorros de agua cortaron la espalda, las piernas, la cabeza y los hombros de Milady. Trozos enteros de su armadura fueron cortados.
Milady dijo, no importa cuántas veces lo intentes, el resultado no cambiará, lo arreglaré todo cuando arregle mis brazos. A lo que Hajime respondió, no tendrás la oportunidad de hacerlo. Disparó un ancla a Milady y se acercó a ella. Tenía Schlagen en su mano derecha. Jajaja, ¿esto otra vez? ¿Sabes que eso no puede perforar mi armadura de Asamtium? Milady seguía confiando en que no podrían ganar, incluso dejó que Hajime se acercase a ella y volviendo a apuntar a Schlagen a su pecho, no se molestó en intentar bloquear con ninguna de sus plataformas restantes. Desde su perspectiva tenía sentido, el hecho de que las armas de Hajime no pudiesen penetrar su armadura de Asamtium ya había sido probado. Ella asumió que debido a que estaban intentando lo mismo de nuevo, habían agotado todas sus demás opciones, pero esa negligencia resultó ser fatal. Hajime disparó y la bala de metal mejorada de Schlagen chocó contra el cuerpo de Milady. Como antes, Milady fue mandada a volar por la fuerza de la misma, pero esta vez Hajime no regresó después de disparar, mantuvo el ancla firmemente incrustada para permanecer cerca de Milady y luego disparó todos los proyectiles de escopeta de su brazo protésico a su pecho. La enviaron volando aún más atrás y se estrelló contra una de las plataformas flotantes que tenía detrás. Milady estaba a punto de decir no importa lo que hagas, pero Hajime la ignoró y gritó el nombre de Yue. Ella saltó y disparó otro hechizo. Cantó el nombre de un hechizo destinado a encerrar a su objetivo en una tumba de hielo, pero era un hechizo de agua de nivel avanzado, ataúd de cristal. En este laberinto, Yue no debería haber sido capaz de usar nada más fuerte que un hechizo intermedio, sin embargo, para detener a Milady lo necesitaban. La parte de la espalda de Milady que descansaba sobre los bloques flotantes se congeló, manteniéndola pegada a la plataforma. Milady gritó sorprendida, ¿cómo puedes usar hechizos de nivel avanzado? La razón por la que Yue había sido capaz de usar el hechizo era simple. Al igual que con Ruptura, si ella usaba agua que ya estaba presente, entonces la cantidad de maná requerida para lanzar el hechizo bajaba. Yue había cubierto el bloque sobre el que había aterrizado Milady con agua de antemano, y cuando Milady había mostrado una abertura, Yue también le había mojado la espalda con agua. Para eso había sido su ruptura inicial. Incluso entonces había consumido una gran cantidad de maná, y Yue había agotado todo el maná almacenado de sus accesorios para lanzarlo. Respirando con dificultad, Yue se retiró a una plataforma más lejana. Después de decirle a Yue buen trabajo, se puso sobre el pecho de Milady y sacó su carta de triunfo de su tesoro oculto. El objeto que sacó era un cañón de 2,5 metros de largo. El exterior estaba cubierto de todo tipo de perillas e interruptores extraños, mientras que el interior estaba cargado con un pico negro azabache de 20 centímetros de ancho. En la parte inferior del cañón había 4 soportes robustos, mientras que la parte central se conectaba a su brazo protésico, lo que le permitía operarlo. Hajime usó los brazos para sostenerlo en su sitio sobre Milady, que no podía moverse, y disparó 2 anclas por si acaso. En total, había 6 soportes que sostenían firmemente el cañón en su lugar. Entonces Hajime empezó a verterle maná. Las chispas rojas empezaron a salir volando del cañón, y la espiga negra azabache que había en su interior empezó a girar. La espiga giratoria emitió un zumbido agudo. La sonrisa de Hajime era tan espantosa que, si Milady no hubiese sido un golem, seguramente se habría endurecido por el miedo. Esta era una de las armas auxiliares para su brazo izquierdo, un pile bunker. Con su síntesis de comprensión, había logrado encajar una masa de 4 toneladas en un pico de 20 centímetros de ancho y 1 metro de largo. Toda la cosa estaba cubierta por una gruesa capa de Asamtium, convirtiéndola en el objeto más denso y duro del planeta. Encendió la enorme cantidad de roca explosiva comprimido dentro del pile bunker y lo aceleró con campo eléctrico. ¡Cómete esto! Le clavó la estaca en el corazón de Milady como si estuviera clavándole una estaca a un vampiro. Con un estruendo estrepitoso, su búnker atravesó la armadura de Asamtium de Milady. Las grietas se extendieron alrededor del punto de impacto y los daños se extendieron por todo el revestimiento. La plataforma en la que Milady estaba atascada casi se había roto. La fuerza del impacto la empujó hacia abajo a una buena distancia y la fricción de la estaca giratoria creó suficiente calor para hacer que columnas de humo salieran de su pecho. Sin embargo, la luz en los ojos de Milady seguía brillando. Ja, 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 parece que ni siquiera eso fue suficiente, pero bueno, bien hecho, chico. Me perforaste 3/4 partes de mi armadura, ¿sabes?
Su voz era temblorosa, pero intentó fingir confianza. Internamente estaba en pánico. El ataque del Pile Bunker que acababa de experimentar no había sido totalmente acelerado por el campo eléctrico de máxima potencia de Hajime. Esa era la única razón por la que no había penetrado hasta su núcleo, y sin embargo la desesperación todavía no teñía los ojos de Hajime. Era casi como si esperara que no fuera suficiente. Hajime puso todo menos la púa de nuevo en su tesoro oculto y saltó fuera del camino. Después gritó: «¡Ahora, Shia, termínalo!». Desde arriba vino Shia cayendo desde una gran altura. Sus orejas de conejo estaban moviéndose con el viento mientras sostenía a Drukren en alto sobre su cabeza. Milady adivinó instantáneamente lo que estaba a punto de suceder. Había verdadero pánico en sus ojos ahora, y ella desesperadamente trató de librarse. Al darse cuenta de que eso no funcionaría, intentó mover la plataforma a la que estaba atascada, pero rápidamente se dio cuenta de que era demasiado tarde. En el último momento dejó de luchar, aceptando su inevitable destino. Shia disparó múltiples ráfagas de escopeta para acelerarla aún más, y luego golpeó su martillo de guerra con todo el poder de la gravedad detrás de él. Con un estruendoso rugido, la espiga se hundió más profundamente en Milady, pero incluso entonces no perforó del todo. Shia apretó el gatillo de Druken implacablemente, volando toda su munición. El grito de Shia resonó por toda la habitación. Derramó hasta el último gramo de su fuerza en su martillo de guerra. La plataforma cayó aún más lejos por la fuerza de su golpe. Se estrelló contra el piso de abajo a una velocidad vertiginosa. Finalmente, la espiga atravesó la última capa de la armadura de Asamtium de Milady. Hubo una grieta satisfactoria cuando su núcleo se rompió. En el momento en que la plataforma golpeó el suelo, Shia dio un salto mortal sobre Druken y saltó al aire. Luego, con el fortalecimiento corporal enfocado en sus piernas, pateó el mango de Druken, asegurándose doblemente de que Milady estaba acabada. La estaca se clavó aún más en el pecho de Milady, rompiendo el núcleo, destrozándolo completamente. La luz se desvaneció en los ojos de Milady. Shia dio un suspiro de alivio y luego dejó que la tensión se escapara de su cuerpo. Escuchó dos objetos caer detrás de ella y se dio la vuelta. Como ella esperaba, eran Hajime y Yue. Shia hizo una sonrisa de éxtasis y les dio un pulgar hacia arriba. Ambos le devolvieron la sonrisa y le devolvieron el gesto. Ahora estaban seguros de ello. Habían aprobado la prueba final que el laberinto de Raizen tenía para ofrecer. Capítulo 4. Milady Raizen. Parte 4. Buen trabajo, Shia. Tu último golpe fue perfecto. Podría incluso respetarte un poco ahora. Sí, lo hiciste bien, Shia. Un polvo tan espeso como el humo se remolinaba alrededor de ellos mientras hablaban. Una telaraña de grietas irradiaba desde el cráter que se había formado cuando el golem Milady se estrelló contra el suelo. Shia estaba lo suficientemente agotada como para tener que apoyarse en Druken para mantenerse de pie. Ella quería tirarse al suelo para descansar, pero quería lucir genial delante de Hajime y Yue, y como recompensa a sus esfuerzos, los dos la miraron con admiración. Jaja, gracias chicos, pero Hajime-san, ¿no deberías estar diciendo que podrías haberte enamorado un poco de mí en su lugar? No sucederá ni siquiera un poco. Aunque sus palabras parecían cortas, su expresión no era ni mucho menos tan severa como lo era normalmente cuando se trataban de las patéticas bromas de Shia. De hecho, incluso estaba dispuesta a admitir que Shia podría haberse visto un poco sexy cuando le dio el golpe final a Milady. El hecho de que hubiera sido capaz de luchar tan bien a pesar de que nunca había empuñado un arma hasta hace unas semanas, se debió a lo mucho que quería estar en el mismo escenario que Hajime y Yue. Fue esa fuerte determinación combinada con las propias habilidades latentes de Shia lo que le permitió superar las pruebas de uno de los 7 grandes laberintos y asestar el golpe final a su guardián. En verdad, Hajime no había necesitado necesariamente la ayuda de Shia para acabar con Milady. Él había esperado que el Pile Bunker se quedara corto, así que tenía un plan de respaldo hasta el final, pero había visto cómo una conejita tan gentil y amante de la paz había estado resueltamente a su lado en todas sus pruebas. A pesar de no tener ninguna habilidad de combate hasta hace poco, nunca había llorado que quería volver, y a pesar de todo su miedo e incertidumbre, había empujado valientemente hacia adelante. Por eso decidió confiarle el golpe final a ella, una elección que estaba contento de haber hecho ahora.
Ese último golpe suyo había sido lo suficientemente genial como para que Hajime se hubiese enamorado de ella en circunstancias normales. La profundidad de sus sentimientos le había sido transmitida junto con las ondas de choque generadas por su ataque. Sin embargo, Hajime aún no podía darle el tipo de afecto que buscaba, pero la fuerza de su determinación y sus agallas le habían conmovido. Como resultado, definitivamente la miró con ojos más amables que antes. ¿Soy yo o estás siendo amable conmigo por una vez, Hajime-san? ¿Acaso esto es un sueño? Ay, ahora mira, en realidad supongo que tiene sentido que lo pienses así, considerado cómo te he estado tratando hasta ahora. Shia se peñiscó las mejillas para asegurarse de que no estaba soñando. Hajime quería protestar, pero se dio cuenta de que realmente no tenía derecho a decir nada. Yue se acercó a Shia, que aún estaba ocupada peñiscando sus mejillas. Agarró el brazo de Shia, la puso en cuclillas y suavemente le dio palmaditas en la cabeza. Entonces ella comenzó a alisar el despeinado cabello de Shia. Yue-san, es una pena que no podamos hacer que Hajime te dé una palmadita en la cabeza. Tendrás que conformarte conmigo por ahora. Yue-san, ¿por qué estoy llorando? Shia se movió confusa durante un momento, pero rompió a llorar y abrazó con fuerza a Yue cuando se dio cuenta de que estaba siendo alabada. Tomar uno de los 7 grandes laberintos en su primer viaje fuera del bosque debe haber sido bastante duro. Solo la resolución de permanecer junto a Yue y Hajime la había mantenido en pie. Finalmente ser aceptada como alguien capaz de luchar junto a ellos después de superar una prueba tan difícil fue más que suficiente para conmoverla hasta las lágrimas. Por otro lado, ni siquiera el comentario de Yue persuadió a Hajime para que le diera palmaditas en la cabeza. Como Shia era el tipo de chica que se dejaba llevar fácilmente, Hajime no quería darle una idea equivocada siendo demasiado amable con ella. Lidiar con sus malentendidos era demasiado molesto para él. Con todo lo que habían pasado, Shia era definitivamente un miembro de su familia. Pero el amor que sentía Hajime por Yue no era algo que pudiese compartir entre varias personas. Después de todo, eso era lo que significaba tener a alguien especial. Además, Hajime no podía imaginar nunca hacer nada que ponga triste a Yue, y sobre todo cuando vio a Shia llorando lágrimas de felicidad y alivio en el pecho de Yue, mientras Yue suavemente le daba palmaditas en la cabeza. Bueno, podía adivinar hacia dónde se dirigían las cosas. Hajime miró con una extraña expresión en su cara. De repente, una voz los llamó a los tres. Lamento interrumpir su pequeña fiesta, pero las cosas no se ven muy bien para mí, así que me gustaría quitarme esto de encima antes de que sea demasiado tarde. Conocían esa voz, los tres se dieron la vuelta sorprendidos. La luz de los ojos de Milady, que se habían apagado hace unos momentos, había vuelto. Instantáneamente todos saltaron hacia atrás, todos miraron a Milady con cautela, ya que estaban seguros de que habían destruido su núcleo. Oigan, no hace falta estar tan tensos. Lo lograron, ganaron. Solo estoy usando el poco poder que me queda del núcleo para poder hablar con ustedes un rato. Me iré para siempre en unos minutos. El hecho de que la luz en sus ojos estuviera parpadeando y más tenue que antes, combinado con el hecho de que no se movía, parecía apoyar su afirmación. Estaba a punto de desaparecer para siempre. Realmente parece que iba a morir en unos minutos. ¿Y de qué quieres hablarnos, golem medio muerta? Viendo que estás a punto de morir y todavía no puedes leer el estado de ánimo, supongo que te daré el título de la libertadora más insensible. Oye, no hay necesidad de ser tan malo, tú también empezabas a gustarme. Lo que sea, de todos modos creí haberte dicho que no tengo ningún interés en luchar contra los dioses de mierda de tu mundo. No te preocupes, no es de eso de lo que quería hablar. No es necesario, solo estoy aquí para darte un consejo. Incluso si el hechizo que buscas no está en los laberintos que exploras, necesitarás adquirir todas las magias antiguas que los libertadores dejaron atrás para lograr tu objetivo. Ciertamente parecía que Milady estaba a punto de desaparecer, su voz se estaba volviendo cada vez más tenue y había largas pausas entre las frases. Despreocupado, Hajime continuó presionándola para obtener más respuestas. Todas, Bueno, ¿por qué no nos dices dónde están los otros laberintos? Los registros se han perdido y ya nadie sabe dónde están la mayoría de ellos. Ya veo. Así que ya ha pasado tanto tiempo que la gente ha olvidado dónde están los laberintos. Bien, bueno.
La voz de Milady se debilitaba cada vez más, parecía que estaba recordando el pasado. Yu y Xia la miraron en silencio, respetaron su determinación. Por el bien de su meta, por el bien de su sueño, había abandonado la forma humana y transferido su espíritu a este objeto inanimado. Milady murmuró la ubicación de los restantes grandes laberintos. Entre ellos había uno que sorprendió a todos. ¡Son todos ellos! ¡Buena suerte! Ahora sí que te portas bien. ¿Qué pasó con todo el acoso y las trampas que nos soltaste antes? Como había dicho Hajime, el molesto y educado discurso y el tono insultante no estaban por ningún lado. En vez de eso, ella estaba hablando con sinceridad que él apenas podía creer de ella. Había mostrado indicios de esa personalidad antes de su lucha, por lo que Hajime estaba empezando a sospechar que esa era su verdadera naturaleza, y ahora que estaba a punto de morir no tenía necesidad de mantener la fachada. Jaja, lo siento de verdad, pero ya sabes, esos malditos bastardos son una verdadera escoria. Hacen este tipo de cosas turbias y molestas todo el tiempo, así que yo solo quería ayudarte a acostumbrarte. Oye, ¿cuántas veces tengo que decirlo? No tengo ningún interés en luchar contra tus dioses dementes. Deja de asumir que lo haré. Lo harás. Mientras sigas siendo tú mismo, los matarás, definitivamente. No entiendo lo que tratas de decir. Quiero decir, claro, supongo que los volaré en pedazos si se interponen en mi camino, pero... Está bien, vive tu vida como quieras. Sé que tus elecciones definitivamente ayudarán a este mundo. Una luz azul brillante envolvía al golem Milady, parpadeó débilmente, como la pálida luz de una luciérnaga mientras flotaba hacia el cielo como un alma finalmente liberada. Era un espectáculo maravilloso y místico. Yue de repente se acercó a Milady, que casi no le quedaban luz en sus ojos. La voz de Milady era apenas un susurro cuando le preguntó ¿qué pasa? Yue contestó en el mismo silencioso susurro, dando sus últimas palabras de despedida a la gran libertadora. Lo hiciste bien. Puedes descansar ahora. Palabras de elogio, era todo lo que uno de los vivos podía darle. Una heroína casi legendaria que había esperado sola en la oscuridad durante siglos, sin perder nunca la esperanza de que su sueño se hiciera realidad algún día. Podría haber sido extraño escuchar esas palabras de alguien mucho más joven que ella. Aún así, a Yue no se le ocurrió nada más que decir. Milady tampoco se lo esperaba, ella solo miró sorprendida durante un rato. Finalmente, ella respondió gracias. Sus murmuradas palabras eran mucho más suaves de lo que habían oído decir hasta ahora. Detrás de ellas, Hajime se acercaba al final de su paciencia. La forma en que Milady había sonado tan segura de que lo iba a hacer le había cabreado, y sin embargo, Xia le inmovilizó los brazos detrás de la espalda y le cubrió la boca con la mano antes de que pudiera hacer o decir algo. Xia le susurró furiosamente al oído: ¿quién es el que no puede leer el estado de ánimo ahora? Solo quédate callado hasta que terminen. Afortunadamente ni Yue ni Milady se fijaron en ellos, por lo que la atmósfera solemne entre las dos permaneció. Ahora entonces, por fin es el momento. Rezo para que las bendiciones de los dioses nunca los alcancen. Espera, esas fueron las mismas palabras que Oscar nos dijo en su casa. Con ese comentario de despedida, Milady Raizen, una de los libertadores de este mundo, desapareció. Yu y Xia observaron cómo la luz de su alma se elevaba hacia el cielo. Al principio pensé que solo era una mujer podrida y retorcida, pero realmente lo dio todo, ¿no? Sí. Sus palabras eran sombrías, sin embargo, a un miembro de su grupo no parecía importarle en absoluto el fallecimiento de Milady y las apresuró a las dos. Bien, ¿ya terminaron? Vámonos de aquí. Sé que esa parte molesta de su personalidad no era falsa. No hay ninguna actriz tan buena. Tuvo que haber sido una perra desde el principio. Vamos, Hajime-san, no hay necesidad de hablar mal de los muertos. Eso es simplemente cruel. ¿Sabías que tú eras el que peor lee el humor? Hajime, ¿eres tonto? ¿Tú también, Yue? Lo que sea. Además, no es que no pueda leer el estado de ánimo, simplemente elijo no hacerlo. En medio de la conversación, notaron que una sección de la pared había comenzado a brillar. Acortando su discusión, comenzaron a dirigirse hacia ella. Era relativamente alta, así que tendrían que saltar unos cuantos bloques flotantes para alcanzarla, pero en el momento en que saltaron al primero, empezó a moverse y lo llevó directamente a él. ¡Guau! Acaba de empezar a moverse por sí solo. Bueno, al menos nos ahorra algunos problemas. ¿Será nuestra recompensa por haber ganado?
Shia gritó sorprendida mientras yo inclinaba la cabeza. Solo Hajime parecía infeliz. Después de 10 segundos de viaje, se detuvo unos 5 metros antes de la parte resplandeciente de la pared. Al mismo tiempo, la luz comenzó a desvanecerse y la parte de la pared que había estado brillando desapareció. Detrás había un pasadizo hecho de piedra blanca pulida que brillaba con un resplandor brillante. El bloque flotante sobre el que estaban parados comenzó a llevarlos a través del pasaje. Supongo que esto es lo que nos llevará a la casa de Milady. Poco después se encontraron mirando una pared grabada con las crestas de los 7 libertadores. Era la misma pared que había llevado a la casa de Oscar en su laberinto. Al acercarse, la pared se deslizó hacia un lado. El bloque no se ralentizó en absoluto y los llevó a través de esa abertura también. En el otro lado encontraron... ¡Hola! ¿Cuánto tiempo sin verlos? Soy yo, Milady-chan. ¡Hola! Así es, una versión en miniatura del Golem Milady. ¿Ven? ¿Qué les dije? Sabía que haría algo así. Shia y Yue se quedaron atónitas sin palabras, solo Hajime parecía molesto, esperaba que su suposición fuera incorrecta. Ya había adivinado que tanto la seria Milady como la bromista Milady eran solo dos facetas de la persona que era Milady Rising. La complejidad y el factor de molestia de sus trampas era demasiado grande para haber venido de alguien que solo estaba poniendo una fachada. Además, había decidido a propósito dejar atrás su espíritu para juzgar a los posibles aspirantes. En ese caso, no tenía sentido que arreglara las cosas para que desapareciera una vez que fuera derrotada. Después de todo, eso significaría que los desafiadores posteriores ya no tendrían que superar ninguna prueba. Por eso Hajime había predicho que, aunque destruyesen su golem, la propia Milady no desaparecería. Su suposición fue confirmada cuando el bloque sobre el que saltaron comenzó a guiarlos por sí solo. Solo Milady podía controlar libremente estos bloques. Al contrario de las sombrías expresiones de Shia y Yue, Milady parecía repugnantemente alegre. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están todos callados? Vamos, ¿no deberían estar más sorprendidos? ¿O están tan sorprendidos que no saben qué decir? Supongo que mi sorpresa fue un gran éxito. La Golem Milady en miniatura parecía mucho más humana que su homóloga gigante. Tenía una máscara blanca sobre la cara y su esbelto cuerpo estaba vestida con una túnica blanca, aunque era bastante desagradable que su máscara tuviera la forma de una carita sonriente. Hablando de la misma manera linda que tenía cuando se conocieron por primera vez, Mini Milady se acercó a ellos. El flequillo de Yue y Shia cubría sus caras, escondiendo sus expresiones. Hajime pudo ver hacia dónde se dirigía esto y rápidamente dio un paso atrás. Yue y Shia susurraron en voz baja. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Allá atrás? ¿Creíste que había muerto? No, de ninguna manera, nunca me iría. Pero vimos la luz salir de tu cuerpo. Muy buena actuación, ¿verdad? Soy tan buena actriz, realmente soy una genio en todo lo que hago. Milady se volvió más y más ruidosa mientras hablaba. Ella también se volvió proporcionalmente más molesta. Yue extendió la mano mientras Shia sacaba a Druken. Milady murmuró preocupada. ¿Acaso he ido demasiado lejos? Miró con inquietud a Yue y Shia momentáneamente sin palabras, pero luego pareció resignarse a su destino mientras decía, solo estaba bromeando. Esperen, por favor esperen. Este cuerpo es muy débil, realmente moriré si lo aplastas. Cálmate, por favor, me disculparé, lo prometo. Eso marcó el comienzo de una refriega en la que gran parte del área circundante fue destruida, pero Hajime no le prestó atención y exploró la habitación en la que estaban. Los pisos y las paredes eran todos blancos y aparte del círculo mágico grabado en su centro, la habitación estaba vacía. Había una sola puerta en la lejana pared que Hajime asumió que llevaba a la casa de Milady. Hajime se acercó al círculo mágico y empezó a examinarlo. Milady corrió hacia él cuando vio lo que estaba haciendo. Una vampira sedienta de sangre y una coneja asesina la perseguían. Oye, no toques eso. Además, son tus compañeras, ¿verdad? No me ignores, haz algo al respecto. Milady se escondió tras la espalda de Hajime esperando que le proporcionase alguna protección contra las dos demoníacas chicas que la perseguían. Hajime, muévete, tengo que matarla. Por favor, muévete, Hajime-san, tenemos que matarla, pronto preferiblemente. No pensé que escucharía eso de ustedes. De todos modos, dejen de jugar, tenemos trabajo que hacer. Hajime reprendió a Yue y a Shia con voz cansada. Detrás de él, la Mini Milady se burlaba diciendo, sí, así es, tómatelo en serio.
pero luego fue interrumpida por el brazo metálico de Hajime agarrándole la cara. La apretó hasta que su sonriente cara se retorció en una grotesca expresión de dolor. Hubo un siniestro crujido saliendo de su cabeza. Si no quieres terminar como tu yo más grande, entréganos la magia antigua. Oye, ¿sabes que suenas como un villano? Bien, te lo daré, lo prometo. Así que por favor detente, de verdad me voy a romper si sigues. Viendo a Milady finalmente ser humillada, Yo y Shia se calmaron un poco también. Al darse cuenta de que cualquier otra tontería podría destruirla, Milady rápidamente inició el círculo mágico. Los tres se metieron dentro, ya que la propia Milady había sido la que los había puesto a prueba aquí. No había ningún hechizo que buscase en sus recuerdos como el de la casa de Orcus. En cambio, el conocimiento de cómo usar la magia antigua que ella protegía fue transferida directamente a sus cerebros. Hajime y Yue habían pasado por esto una vez antes, así que no mostraron ninguna reacción, pero Shia se sorprendió cuando ocurrió. En solo unos segundos, los tres tenían el conocimiento de cómo usar la magia antigua de Milady Raizen. Esto es... Lo sabía, un hechizo que te permite manipular la gravedad. Mi especialidad era la magia gravitacional, asegúrate de usarla bien. O eso me gustaría decir, pero parece que tú y esa conejita de allí no tienen ninguna afinidad para ello. Oh, cállate, me imaginé que eso pasaría de todos modos. Tal como había dicho Milady, aunque Hajime y Shia ahora tenían el conocimiento de cómo manipular la gravedad, no podrían usarla fácilmente. Era como si Yue no tuviera ninguna aptitud para la magia de creación que usaba Hajime. Bueno, esa conejita de allí al menos puede usarla lo suficientemente bien como para hacerse más pesada. Y tú tienes la magia de creación, así que crea algo. Al menos la rubia de aquí es apta para usarla. Entrena duro hasta que la domines, ¿de acuerdo? Hajime se encogió de hombros, Yue asintió seriamente y Shia parecía afligida. Por fin había conseguido magia al nivel de Dios, solo para que le dijeran que lo máximo que podría hacer con ella era hacerse más pesada. El shock debe haber sido bastante grande. Obviamente no tenía intención de hacerse más pesada, pero incluso aprender a hacerse más ligera no sería de mucha ayuda. Volverse más ligera podría arruinar sus proporciones corporales igual de mal. De cualquier manera no le servía de nada. Shia se hundió en el suelo, claramente deprimida. Hajime la ignoró y continuó haciendo más peticiones sin piedad. Oye, Milady, entrega la prueba que hemos conquistado este calabozo. Y danos todos los artefactos útiles que tienes escondidos aquí y toda la piedra espiritual de alta calidad que tienes almacenada. ¿Te das cuenta de que suenas como un ladrón ahora mismo, verdad? A Hajime le pareció que los ojos, tras la ahora deformada y sonriente máscara, le miraban con ira, pero lo ignoró. Mini Milady se metió en sus bolsillos antes de sacar un anillo y arrojárselo a Hajime. Lo atrapó en el aire. La cresta de Raizen estaba formada por dos elipses conectadas por una sola estaca que las atravesaba. Luego sacó una gran cantidad de mineral de la nada y luego rebuscó a través de ella, escogiendo el mismo mineral del que estaba hecho el calabozo. Debe haber tenido su propio tesoro oculto. Considerando lo fácil que aceptó, tal vez planeó darnos todo esto de todos modos. Por la razón que fuera, Milady parecía convencida de que Hajime acabaría luchando contra los dioses, por lo que tenía sentido que ella ofreciese toda esta ayuda. Aunque dejar que Hajime no se conforme con todo esto, empezó a empacar el mineral en su propio tesoro oculto. Eso es un tesoro oculto, ¿verdad? Entrégamelo. Tienes algunos buenos artefactos ahí también, ¿verdad? Ahora mira, eso es todo lo que tengo para darte. Necesito el tesoro oculto y todos los otros artefactos que me quedan para reparar y mantener el laberinto. Como si me importara. Entrégamelo. Oye, dije que no. Milady retrocedió apresuradamente, alejándose de las manos de Hajime. Además, estas cosas no le servirían de nada de todos modos. Se lo explicó a Hajime, pero parecía que no servía de nada. Ya veo. Muy bien, entrégamelo. Ya te lo he dicho, no puedo. Ahora vete a casa. Milady huyó de las garras de Hajime y saltó al bloque que les había traído hasta aquí. Lo manipuló para que flotara en algún lugar cerca del techo. No corras, solo quiero lo que tienes como parte de mi recompensa por limpiar tu laberinto. Diría que es una petición justa. Hay algo malo contigo si crees que eso cuenta como justo. Ay, no puedo creer que termine diciendo la misma frase que Ochan usaba siempre para hablar conmigo. Para que lo sepas, fue Ochan quien nos enseñó que esto es justo. ¡Oscar!
Hajime finalmente consiguió acorralar a Milady con la ayuda de Yu y Shia, que aún le guardaban rencor por todas las burlas que había hecho y querían vengarse. Ella sabía que la mitad de esto era su propia culpa, pero la parte que realmente le dolía era que la mitad de la culpa era del tipo que había hecho el otro laberinto. Pensar que la primera gente en conquistar mi laberinto sería tan loca. Lo que sea, me rindo. Los enviaré a los 3 fuera de aquí y será mejor que no vuelvan. Justo antes de que Hajime pudiese saltar sobre ella, una soga apareció repentinamente del techo que Milady rápidamente tiró. Hajime levantó la vista confundido, pero luego escuchó ese mismo ruido terrible que había llegado a odiar. Un clic. Milady había activado otra trampa. Un segundo después, el agua empezó a entrar en la habitación desde las 4 paredes. Debido al ángulo en el que salía, la habitación en la que estaban pronto se convertiría en un furioso remolino de agua. Al mismo tiempo, el círculo mágico en el centro de la habitación se había hundido, creando un pequeño agujero en el suelo. El remolino empezó a desaguar en él. Hajime se puso tenso cuando se dio cuenta de lo humillante que eran a lo que estaban a punto de ser sometidos. Una sala blanca circular, un agujero en su centro y el agua haciendo un remolino en dicho agujero. Milady los había llevado a un inodoro gigante. ¿Qué tal si dejamos que esta agua se lleve nuestra enemistad también? Milady les dijo eso guiñándoles un ojo. Enfadada, Yue rápidamente intentó lanzar su habitual hechizo de vuelo corriente ascendente. El maná en esta habitación no se dispersaba, posiblemente porque el círculo mágico estaba en esta habitación. Era porque Yue podría haberlos levantado fácilmente a pesar de su maná agotado. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Milady extendió su mano y Hajime y las demás sintieron un enorme peso que les presionaba. Se sentía como si había un objeto invisible tratando de aplastarlos. Milady había aumentado el peso del aire presionando sobre ellos. ¡Adiós! ¡Buena suerte con los otros laberintos! ¡Maldita seas! No somos una mierda para ser tirados por el inodoro. Juro que volveré y te destruiré. ¡Nunca te perdonaré! ¡Estás muerta, me oyes! ¡Muerta! Con esos comentarios de despedida, Hajime y las demás fueron absorbidos por una taza de inodoro gigante. Justo antes de desaparecer, Hajime tiró algo a Milady en un último acto desesperado de venganza. Una vez que Hajime y las otras habían desaparecido, el agua se escurría tan rápido como llegaba, dejando el cuarto con el mismo aspecto de antes. ¡Ah! ¡Qué grupito! Aún así, pensar que sería un sinergista como Ochan. Casi se siente como el destino. Sigue luchando por el bien de tu sueño. Ahora bien, parece que voy a estar ocupada arreglando los golems durante bastante tiempo. ¿Qué es esto? Milady se limpió el sudor inexistente de su frente de golem artificial mientras meditaba para sí misma. Un segundo después notó algo extraño en el rincón. Había un cuchillo clavado en la pared con un objeto negro colgando de él. ¿Qué diablos es eso? Al acercarse se dio cuenta de que reconocía esa forma. El objeto negro era una de las granadas de mano de Hajime. Justo antes de desaparecer por el desagüe, Hajime lo había tirado como su último acto de venganza. Como lo había usado tantas veces en el calabozo, Milady reconoció lo que era al instante. Entró en pánico y rápidamente trató de escapar. Sin embargo, la manipulación de la gravedad ocupó grandes cantidades de maná y Milady había usado todo en esa última persecución, lo que significaba que no tenía forma de suavizar la explosión. Intentó escapar a pie, pero ya era demasiado tarde. En el momento en que Mini Milady se dio la vuelta, fue cuando estalló la granada. Toda la habitación estaba envuelta en luz, seguida de una onda expansiva masiva. Los gritos de Milady resonaron por todo el laberinto. Algún tiempo después se podía escuchar a un golem muy deprimido llorando, ya que tenía que pasar aún más tiempo reparando su laberinto. Mientras tanto, el trío que había sido expulsado de la sala estaba siendo arrastrado por un largo túnel, por una poderosa corriente. No había descansos para que respiraran, necesitaron toda su concentración para mantenerse conscientes y evitar chocar contra las paredes. Vieron una serie de sombras que pasaban mientras eran arrastrados, pescados. El túnel por el que estaban siendo canalizados debe estar conectado a un río o lago en algún lugar. A diferencia de Hajime y las otras, los peces pudieron nadar contracorriente y muchos de ellos pasaron al lado del trío. Uno de ellos incluso se acercó a la cara de Shia mientras pasaba nadando. Siguió el ritmo de ella lo miró, sus ojos se encontraron, de ella y de los peces. O mejor dicho, lo que ella creía que era un pez. Aunque tenía el cuerpo de uno, su cara parecía la de un anciano. Era una impresión difícil de transmitir, pero era la mejor manera de describirla. Shia se había topado con un pez con la cara de una persona.
Su expresión apática recordaba extrañamente a los peces del videojuego Seaman, o hombre pez. Shia abrió bien los ojos sorprendida, casi soltó el aliento que había estado conteniendo, pero se las arregló para restringir su boca a tiempo. Aún así, no podía quitarle los ojos de encima. Los dos se miraron fijamente mientras eran arrastrados por la corriente. Podrían haber pasado toda la eternidad mirándose a los ojos, pero Shia fue interrumpida abruptamente por una voz que apareció en su cabeza. ¡Tss! ¿Qué diablos estás mirando? Incluso fue acompañado por un chasquido mental de la lengua. Esta vez Shia no pudo contener su sorpresa. Abrió la boca con un grito confuso, soltando el aire que había estado reteniendo. Espera, ¿este pez es un monstruo de algún tipo? Uno que puede usar la habilidad de telepatía. Pero la pregunta de Shia permanecería para siempre sin respuesta mientras el torrente de agua los arrastraba, mientras los peces continuaban nadando en una dirección diferente. Todo lo que quedó fue una conejita de ojos blancos suspendida sin fuerzas en el agua, mientras su grupo seguía bajando por el agua durante un buen rato. Y bueno, gente, con eso llegamos al final de las partes 3 y 4 del capítulo 4 del volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. Bueno, tuvimos una pelea entretenida, aunque, claro, si los tres no hubieran estado nerfeados, capaz que la pelea no hubiera durado nada. Pero como digo, estuvo buena la pelea y al final le dijeron a Milady, devuélveme mis lágrimas cuando vieron que estaba viva. Finalmente, Hajime consigue la segunda de las magias antiguas, quedan todavía 5 más para lograr el objetivo. También, bueno, al final le cayó el karma a Milady y bueno, ese final donde apareció el hombre pez, que lo veremos más adelante. Espero que les haya gustado mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, ya sabes lo que siempre pido, un me gusta, comenta y suscríbete para más videos. Para el siguiente video les traeré la parte final de este capítulo 4 y el epílogo de este volumen. Entonces el relator JC se despide esperando que hayan pasado buenas fiestas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.